Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Esta mañana les traemos el tema conceptos básicos contables y preparación de estados financieros. Para poder desarrollar el tema nos acompaña Alexander Granado, gerente de BPS de Grant Thornton, Ofelia Reyes Jr. de BPS, también de Grant Thornton, y Carla Campos Jr. de BPS de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa con más de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencias, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho esta ocasión para invitarlos a nuestro próximo evento que se va a realizar el 2 de junio con el tema Tratados para evitar doble imposición en Costa Rica. Ahí será impartido por Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Marta Izaza, senior de impuestos ilegal, y Maripaz Villalobos, junior de impuestos, las tres expositoras de Grant Thornton. Les recordamos que ustedes a partir de este momento pueden dejar sus consultas y al final nuestros expositores estarán respondiendo cada una de ellas. Y también si ustedes desean repasar este evento, lo van a poder observar en nuestra plataforma de YouTube donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica. Y también recordarles que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Para iniciar, vamos a darle la bienvenida a Alexander Granados, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, Alexander. Gracias, Catherine. Buenos días a quienes nos acompañan. Como lo mencionó Catherine hace un momento, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es conceptos básicos contables para la preparación de estados financieros. Nuestro objetivo principal, además de darles estas herramientas básicas en la preparación de estados financieros, es poder generar un criterio de análisis de esta información y que más adelante pueda ser útil en la toma de decisiones de las compañías. Buenos días, Ofelia. Buenos días. Primero darles las gracias por acompañarnos en esta mañana y espero que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea de mucho provecho para ustedes. Le damos la bienvenida a mi compañera Carla. Muy buenos días, bienvenidos sean al webinar que les tenemos preparados para el día de hoy. Esperamos que sea información útil y que puedan utilizarla y aplicarla en sus propias empresas o que también conozcan este tipo de conceptos básicos que es importante conocer. Y empezamos con Alexander. Conceptualmente, la contabilidad está definida como una ciencia que se basa en la coordinación y estructuración cuantitativa y cualitativa de la entidad sobre la cual se elabora. Reporta y revela información económica y financiera de un negocio. La finalidad principal de la contabilidad es proveer información estructurada, sistemática, cuantitativa y oportuna para la toma de decisiones económicas para la entidad. Dentro de las características principales de la información financiera, podemos destacar que ésta sea útil para la compañía sobre la cual se está reportando, que sea significativa, que sea relevante, no solo datos tal vez pequeños, sin importancia, sino que la información genere valor agregado a los lectores de la información, que sea información veraz, que sea comparable. La comparabilidad es una característica bien importante. Es común que en algunas entidades se trate, por ejemplo, de hacer comparaciones de periodos distintos, entonces esto de repente le resta validez al análisis que se está haciendo. La información también debe ser oportuna y consistente, debe tener un criterio de objetividad, no puede ser información de cierta forma sesgada y tiene que ser verificable. Ahora bien, les vamos a comentar un poco de quiénes son los usuarios de la información contable. En esto se van a diferenciar principalmente según sea la participación de cada uno en una organización. Estos pueden ser de forma directa o indirecta. Tenemos los usuarios internos. Los usuarios internos son todas las personas de una empresa que utilizan en mayor o menor medida información contable de manera directa o indirecta. Estos están involucrados en sus operaciones diarias. Algunos ejemplos de estos son los directores, los gerentes generales, gerentes en áreas funcionales, jefes de departamentos y secciones y empleados. Por otro lado, tenemos lo que son los usuarios externos, que corresponden a terceros que tienen un interés financiero o de control en la empresa que presentan información contable, pero que no están involucrados en sus operaciones diarias.
Algunos ejemplos de estos son dueños o accionistas, bancos, acreedores o entes fiscalizadores. Una práctica muy común en los usuarios externos es cuando una organización tiene un préstamo bancario y la entidad financiera solicita estados financieros cada cierto tiempo para la actualización de datos. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que es el ciclo contable. Este es un proceso que consiste en registrar todos los hechos económicos que tengan relación con la empresa. Estas son transacciones que pueden ser cuantificadas o medidas en términos monetarios. Esto se puede categorizar en 4 grandes procesos. Primero, se procede con la recopilación de la información. En este punto lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva más adelante. Seguidamente se procede con el registro de las transacciones, tales como es el ingreso de facturas de compras, de gastos, aplicación de pagos, entre otros. En este proceso se suelen utilizar lo que son los sistemas contables y esto siempre que se adapten a cada compañía según su giro de negocio. Posteriormente se procede con los ajustes contables como lo son las depreciaciones de activos fijos, asientos de planillas, amortizaciones de gastos pagados por anticipado como lo son las pólizas, diferenciales cambiarios en cuentas cuya naturaleza son un tipo de moneda distinta a lo que es el colón. Y finalmente se procede con la emisión de los estados financieros. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos la información para cumplir con el ciclo contable? Esta información se puede extraer de facturas de ingresos y facturas de compras. Normalmente, nosotros siempre recomendamos que se utilice un mismo correo electrónico para lo que es la recepción y la emisión de la factura electrónica para un mayor orden. Es importante recordar que siempre se deben de recibir 3 comprobantes, el PDF que corresponde a la factura y 2 XML, uno que es enviado a la Dirección General de Tributación y un XML que es con la confirmación de recibido. También tenemos todo lo relacionado a tesorería, que es un control de todas las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que maneja la entidad. En cuanto a lo que es la cantidad de producción, si es una empresa que se dedica a la producción de bienes, es importante llevar un control de centros de costos para poder asignar los costos de cada producción. También tenemos lo que son las conciliaciones bancarias. Normalmente se extraen estados de cuentas bancarios y lo que se pretende es hacer un cotejo en lo que está en los estados de cuenta y que se concilie con o que me calce con lo que tenemos en la contabilidad. Asimismo, se solicitan las planillas, que son los comprobantes del Seguro Social que se presentaron para poder proceder con los ajustes de nómina, provisiones, ya sean de aguinaldo, vacaciones y prestaciones legales, según sea la política de cada empresa. Y por último, el inventario. Cuando una empresa se dedica a la venta de bienes, este suele tener un control de lo que hay en stock y también se debe realizar un ajuste de lo que son los costos de ventas. Una vez obteniendo toda esta información y procesándola es cuando posteriormente se procede con la emisión de los estados financieros. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los estados financieros propiamente y de las secciones que conforman estos estados financieros. Los estados se definen como informes o documentos que muestran de manera estructurada ya sea la información económica y financiera de una sociedad. ¿Qué se incluyen en los estados financieros? Se incluye un registro, por ejemplo, de los bienes que tiene la sociedad, de las deudas que debe pagar, los resultados que ha obtenido una sociedad a través del tiempo, ya sean ganancias o pérdidas, o también se lleva un control, por ejemplo, de lo que son las entradas y las salidas de efectivo. Una característica muy importante de los estados financieros, como lo mencionaba Alexander, es que son comparables. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un corte de estados financieros o un informe de estados financieros, por ejemplo, al 31 de diciembre, y puedo tener ahora un corte de estados financieros al 30 de abril, que es el último mes cerrado del año, y estos se pueden comparar. ¿Qué es lo que permite esto? Que la empresa o los directivos de la empresa puedan tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y que beneficien a la empresa. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos de los estados financieros. Son 5 secciones. Aquí vamos a hablar un poco a manera general de cada una de estas y más adelante vamos a ver las subcategorías que tienen alguna de estas secciones. Empezamos con la parte de los activos.
los activos se definen como todos los recursos económicos que tiene una entidad y que tienen el potencial de poder producir beneficios económicos. ¿A qué se refiere esto? Es, por ejemplo, todo el efectivo que tiene una sociedad y que puede invertirlo en un certificado de depósito a plazo y que en el tiempo le va a generar intereses, por ejemplo, ingresos por intereses, o aquellos activos, ya sean bienes, que la sociedad puede vender y obtener ya sea dinero o alguna ganancia de esta venta. Entonces, es todo lo que la sociedad tiene y que puede generarle ese tipo de beneficios. También tenemos los pasivos que, contrario a los activos, son más bien todas las deudas que tiene la sociedad, ¿verdad? Entonces, ya pueden ser con personas físicas, con entidades bancarias, por ejemplo, si vamos y pedimos un préstamo a un banco. Pueden ser también las deudas que tenemos incluso con impuestos por pagar al Ministerio de Hacienda, es otro ejemplo, o con los mismos empleados de nuestra sociedad, que sea ya como el salario por pagar o la Caja Costarricense del Seguro Social por las cargas sociales, ese tipo de cosas. Son todas aquellas deudas que tiene la sociedad. Por otra parte, tenemos lo que es el patrimonio. El patrimonio lleva un control de todo lo que son los aportes realizados por los socios. Entonces, a mí me gusta verlo como un control de todo, como lo dice el concepto, todos los aportes que llevan el socio. Entonces, si tenemos varios socios en una misma sociedad, se puede llevar un control de cuánto doy yo para la sociedad y cuánto da mi socio, por ejemplo. Y también se incluye en el patrimonio lo que son las utilidades del periodo y las utilidades acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que si mi sociedad lleva acumulando pérdidas a través de los periodos, esto también se va a ver reflejado en la parte patrimonial. O incluso si también va obteniendo ganancias, eso también se ve reflejado en la parte patrimonial de mi estado de situación financiera. ¿Qué hace esto? Que al final, en mi total de patrimonio, se pueda ver un neto entre lo que yo como socio he aportado a la sociedad y ya sean las ganancias o las pérdidas que la sociedad está teniendo con su ciclo operativo normal. Otra parte son los ingresos. Los ingresos, así como los vamos a mencionar, es lo más puro que recibe la sociedad. Por ejemplo, son los recursos que recibe el negocio, ya sea por la venta de bienes o servicios. Los ingresos están muy relacionados a lo que es la actividad económica que desarrolla la sociedad, ¿verdad? Y podemos tener otro tipo de ingresos, pero eso los vamos a mencionar un poco más adelante. También tenemos la parte de lo que son los gastos. Los gastos se definen como todos aquellos activos que son consumidos o utilizados en el negocio para generar estos ingresos. Acá lo podemos separar en dos. ¿A qué se refiere con activos consumidos? Por ejemplo, si nosotros tenemos la venta de bienes y necesitamos alquilar un lugar para poder vender estos productos ya terminados o necesitamos alquilar un local para poder terminar de producir los bienes que voy a vender en un futuro o incluso un lugar donde yo pueda ofrecer mis servicios a terceras personas. Entonces, yo necesito utilizar parte de mis activos, que es el efectivo, como les mencionaba anteriormente, y pagárselo a un proveedor. ¿Para qué? Para yo poder tener ese alquiler. Entonces, el alquiler viene siendo un gasto para mi negocio. Es la utilización del efectivo para un alquiler, que viene siendo mi gasto. A eso se refiere con los activos consumidos. Y también podemos ver la otra parte que dice que son utilizados en el negocio para generar ingresos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero vender los bienes, también necesito alquilar el local. Entonces, este gasto es necesario para yo poder vender mis bienes, que al final se definen como el ingreso por este tipo de bienes o servicios que estoy brindando. Ahora, vamos a hablar un poco de las subcategorías que les mencionaba. Las categorías que se subdividen son los activos y los pasivos. Primero vamos a ver la parte de los activos corrientes. Entonces, se dividen en activos corrientes y no corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Es la parte que determina la capacidad de la empresa para poder generar un flujo de caja necesario para operar con normalidad y eficiencia, y denota la capacidad para cubrir las obligaciones en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el activo corriente es lo que yo puedo fijarme en mi sociedad, por ejemplo, si tengo efectivo, si tengo cuentas por cobrar, que yo sé que les puedo llegar y decir a mi cliente, ok, usted tiene la necesidad de pagarme en 30 días, por ejemplo. Entonces, yo sé que yo puedo contar con recursos que después me van a permitir a mí poder pagarle ya sea a mis empleados los salarios o los impuestos que se deben pagar
mensualmente al Ministerio de Hacienda o las cargas sociales. Entonces, son todos aquellos activos que me permiten cumplir con mis obligaciones en el corto plazo. Algunos ejemplos son el efectivo, los equivalentes que hemos venido hablando, como les mencionaba, las cuentas por cobrar, las inversiones financieras a corto plazo. También tenemos la parte de los inventarios. En los inventarios se considera como activo corriente porque se supone que uno va a vender el inventario en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo bienes, se espera que yo los pueda vender rápidamente, o al menos esa es la rotación del inventario esperado. Y también tenemos otra partida que se llaman gastos pagados por anticipado. Acá un ejemplo que podemos mencionar son los seguros que nosotros pagamos y que cubren, por ejemplo, todo un año. Entonces, nosotros decimos, ok, pagamos ahorita un seguro, pero este seguro lo vamos a repartir entre 12 meses posteriores. Entonces, como este seguro se va a utilizar en 12 meses, se puede considerar como un activo corriente porque es inferior a un año. Ahora, los activos no corrientes, al contrario, son todos aquellos activos que no tienen la capacidad de convertirse en dinero en efectivo en un año o menos. Entonces, son, por ejemplo, todos los bienes muebles o inmuebles que tiene la sociedad, los documentos por cobrar a largo plazo, las inversiones en acciones en subsidiarias y lo que son los depósitos en garantía. Utilicemos un ejemplo de algunas de estas cuentas que tenemos acá. Por ejemplo, los depósitos en garantía. Siguiendo el ejemplo del alquiler de un local, si nosotros llegamos y alquilamos el local, normalmente el arrendador nos pide un depósito para ellos tener como un seguro de que nosotros, si nos vamos y no les avisamos o no cumplimos con las cláusulas del contrato, ellos pueden tener el dinero para un posible un mes que no tengan el ingreso mensual. Entonces, este depósito se considera como un activo de la sociedad porque sigue siendo un dinero de la sociedad, pero que no lo puede utilizar ahorita, sino que hasta que cumpla con ciertas cláusulas, se les va a devolver a la sociedad. Ahora bien, hablemos un poco de los pasivos corrientes. El pasivo corriente está un poco más que todo relacionado con la parte de los activos corrientes. ¿Qué quiere decir? Que como ya les venía mencionando, el pasivo corriente más bien son todas aquellas deudas que yo debo pagar en el corto plazo. Algunos ejemplos son las cuentas por pagar comerciales, los gastos acumulados por pagar. Aquí en los gastos acumulados por pagar se suele incluir lo que son el tema de las planillas. Entonces, si tengo salarios por pagar a mis empleados, si tengo que pagar las cargas sociales, si tengo que pagar, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si tengo que pagar retenciones de impuestos al Ministerio de Hacienda. También se incluye la parte de las provisiones. En las provisiones es, por ejemplo, que nosotros sabemos que en un año, normalmente de noviembre de diciembre a noviembre se viene haciendo una provisión para en el diciembre siguiente nosotros poder pagar el aguinaldo a mis empleados. Entonces, estas provisiones también se consideran pasivo corriente porque es inferior a 12 meses. Y por último tenemos este ejemplo que son los documentos por pagar a corto plazo. Los documentos por pagar a corto plazo es la porción circulante o la que se espera pagar en un periodo de 12 meses o menos de un documento que hayamos firmado con algún banco o algo por el estilo y que sea en un periodo mayor de tiempo. Entonces, si tenemos un documento que es a 5 años firmado con un banco, igual tenemos que separar la parte corriente del documento por pagar para los 12 meses siguientes al corte que estemos haciendo los estados financieros. Y por último, tenemos la parte de los pasivos no corrientes. Los pasivos no corrientes son aquellas obligaciones que una entidad tiene con terceros y que espera realizar en efectivo en un plazo mayor a un año. Entonces, acá tenemos el ejemplo que les estaba comentando de los documentos por pagar a largo plazo. Tenemos también las provisiones a largo plazo o los pasivos por impuestos diferidos también a largo plazo. En cuanto a la ecuación contable, nos definía Carla hace un rato que el activo es, en una forma muy sencilla de decirlo, es aquello que pertenece a la compañía, el pasivo es lo que la compañía adeuda y el patrimonio es lo que le pertenece a los socios. La ecuación contable prácticamente es el equilibrio. Una regla general es que el activo va a ser igual al pasivo y al patrimonio. No puede existir diferencia entre la suma de pasivo y patrimonio y la totalidad de los activos, porque prácticamente todo aquello que la entidad posee o lo debe o fue aportado por sus socios. Detallando un poco el patrimonio entre varias opciones, pero regularmente está conformado por dos grandes grupos. Capital social o aportes de socios, que es aquello que los socios han dado a la sociedad para que sea administrado por esta y para que pueda desarrollar su actividad económica.
Y por otro lado, las utilidades retenidas, que las utilidades retenidas también contienen dos grupos. La utilidad del periodo corriente, que es el ejercicio financiero en el cual me encuentro. Regularmente muchas compañías su ejercicio financiero está en mes calendario, de enero a diciembre. Antes en Costa Rica, fiscalmente hablando, teníamos el periodo de octubre a septiembre, pero lo más normal en este momento es que esa utilidad del periodo sea en el periodo, como decía ahorita, entre enero a diciembre. Y otro componente de la utilidad retenida es las utilidades acumuladas por la compañía en periodos anteriores. En esta presentación lo mostramos como utilidad, también pueden ser pérdidas. De repente yo puedo tener pérdidas acumuladas en este periodo y utilidades de periodos anteriores, pero al final estos dos son los componentes que integran la utilidad retenida. Y ya más sencillo en cuanto a la utilidad, como nos decía Carla, la utilidad del periodo viene a ser la diferencia entre los ingresos y gastos. Si de repente tuve un mayor beneficio que los gastos, tengo utilidad. Si mis gastos superaron los ingresos percibidos, tengo una pérdida. Okay. La base de Vengo es prácticamente es la base de la contabilidad actual y nos puede evitar muchos problemas. La base de Vengo, metodológicamente hablando, es que las transacciones deben reconocerse en la contabilidad en el momento en que se generan y no cuando se efectúe el cobro o el pago. ¿Por qué les decía que de repente es la forma de ahorrarnos muchos problemas? Por un tema de costumbre, normalmente la contabilidad, por lo menos a nosotros como país, la contabilidad no está utilizada como una herramienta de análisis financiero, sino prácticamente es una obligación para cumplir con temas tributarios y no se lleva, por decirlo así, al día. Entonces, si de repente yo no soy ordenado y no le doy a mi contador los documentos cuando corresponde, pues estos van a ser registrados hasta el momento, de repente una factura de compra, hasta el momento que se paga, porque va a venir acompañado del pago. Esto lo que va a hacer es que la información financiera no sea comparable y no esté respetando las fechas en las que se dieron realmente las transacciones y puede hacer que me incurran errores para la toma de decisiones. A continuación, les vamos a comentar un poco sobre la elaboración de lo que son los estados financieros y vamos a iniciar con las generalidades de estos. Para iniciar, primero debe contar con un título. En este título debe contener lo que es el nombre correcto de la sociedad. Aquí vemos el ejemplo que es Sociedad ABC. Sería el tipo de estado financiero que estamos revelando. También se debe contemplar lo que es la fecha que va a ser el fin del periodo al que se está emitiendo el estado financiero, a excepción de los estados de resultados, que este sí debe incluir lo que es la fecha de inicio y la fecha de fin. Y por último, se debe expresar en qué tipo de moneda se están revelando las cifras en los estados financieros. Ahora bien, acá tenemos los ejemplos de los 4 estados financieros básicos. Tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado de flujos efectivos y estos deben de venir acompañados con las notas a los estados financieros. Acá podemos ver lo que es un balance general. En ese tenemos, como lo comentaba anteriormente, se debe iniciar con lo que es el título, que contempla lo que son el nombre, el tipo del estado financiero, el título y la moneda en que se está expresando. El estado de situación financiera comúnmente es denominado balance general o balance de situación. Su estructura la conforman las cuentas de activos, pasivos y patrimonio o capital contable. La información contenida debe ser totalmente coherente y lógica para efectos de información. El balance de situación se debe de presentar la ecuación contable que mi compañero Alexander les comentó anteriormente, que es activos igual a pasivo más patrimonio, y esos deben de ser comparativos, por lo cual se agrega una columna con el periodo fiscal anterior. Esos estados están compuestos por 3 columnas. Lo que corresponde es la primera, podemos ver el nombre de las cuentas contables. En la segunda, que dice septiembre 2021, podemos ver lo que es el periodo fiscal que estamos revelando y en la tercera columna, que es el periodo fiscal anterior. En cuanto a la estructura, se inicia con activos, clasificándolos en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos normalmente se ordenan según su liquidez de cada uno, entre menor plazo a mayor plazo de liquidez.
Iniciamos con lo que es el efectivo y el equivalente. El efectivo equivalente está compuesto por efectivo, estos pueden ser cajas generales, cajas chicas y los bancos, que corresponderían a todas las cuentas contables con las que una compañía cuenta, los cuales estos se detallan y se desglosan de una mejor forma en lo que son las notas de los estados financieros. Posteriormente vemos las inversiones a corto plazo. En este caso, hay muchas compañías que cuentan con certificados de depósito a plazo. También tenemos cuentas por cobrar. Estas pueden verse tanto en el activo corriente como activo no corriente, según sea su plazo de recuperación. Si son menores a un año, acá, como vemos en este ejemplo, tenemos las que son comerciales, que normalmente tienden a ser a un plazo entre 15, 30, 60, 90 días, según sea políticas de cada empresa. Y tenemos los inventarios, que también conforman parte del activo corriente, ya que si esta se dedica a la venta de bienes, esta se encuentra en constante rotación. Para un total de activos que me va a totalizar lo que es el efectivo, las inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y el inventario. Seguidamente tenemos lo que son los activos no corrientes. Acá podemos ver lo que es propiedad, planta y equipo. Acá vemos lo que es maquinaria y equipo, vehículos. Aquí se pueden tener otros tipos de activos fijos como son edificaciones, terrenos. Y acá lo podemos mostrar según su valor en libros. Sin embargo, más detallado con cuánto fue el valor de adquisición, cuánto es la depreciación, todo esto se ve detallado en lo que corresponden las notas de los estados financieros. Y tenemos los depósitos de garantía. Un ejemplo de los depósitos de garantía y de los más comunes son el alquiler de un local comercial, donde los contratos generalmente superan el año. Para un total de activos no corrientes que me totaliza la propiedad, planta y equipo y el depósito de garantía. Y vamos a tener un total de activos que va a ser la sumatoria de mis activos corrientes más la sumatoria de mis activos no corrientes. Y mismo continuamos con el detalle de lo que es la parte de pasivos. Acá es similar al activo, tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. En lo que cuenta con pasivos corrientes, están conformados con cuentas por pagar, que estas funcionan similares a las cuentas por cobrar. Pueden ser a corto o a largo plazo. En este caso, como son a corto plazo, las tenemos en pasivos corrientes, pero también podemos ver cuentas por pagar a largo plazo en activos no corrientes. En pasivos corrientes también podemos ver obligaciones, que todo lo relacionado a los salarios por pagar, cargas patronales y obreras por pagar, aguinaldo por pagar y los impuestos por pagar. Un ejemplo, bueno, los impuestos por pagar se clasifican acá. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que este se tiene que liquidar de forma mensual. Y tenemos un total de pasivos que está conformado de pasivos corrientes conformados por cuentas por pagar, obligaciones acumuladas por pagar, impuestos por pagar. También tenemos los pasivos no corrientes. En este caso podemos ver un documento por pagar, que esto hace referencia a, pueden ser préstamos con entidades financieras que son a largo plazo, que superan, normalmente andan entre 5 a 8 años según sea el préstamo que se haya adquirido. Y tenemos un total de pasivos que me totaliza los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Por último, tenemos lo que es el capital social. Bueno, el capital o el patrimonio, que se conoce de ambas formas. Ese está conformado por capital social, que son las acciones que tiene la sociedad desde su constitución. También está conformado por aportes extraordinarios, que son los capitales adicionales que los socios realizan después de iniciar las operaciones, y estos normalmente tienen que ir respaldados por los que son los libros legales de cada sociedad. Tenemos las utilidades retenidas, que está compuesto por las utilidades obtenidas de periodos anteriores, y por último el resultado del periodo, que es la utilidad que se está revelando en el periodo del estado financiero que se está emitiendo. Más adelante mi compañera Carla les va a estar explicando cómo es que está constituida la utilidad del periodo, y como pueden observar,
el pasivo más el capital es la sumatoria del total de activos y por lo tanto se estaría cumpliendo con lo que es la ecuación contable. Muy bien, ahora vamos a ver el tema del estado de resultados. Como lo han venido mencionando mis compañeros, el estado de resultados es la diferencia entre los ingresos, el costo de ventas y los gastos en un periodo determinado de tiempo. Y a su vez, este resultado del periodo se envía a la cuenta patrimonial del estado de situación financiera que les acaba de explicar mi compañero Ofelia. Ahora, hablemos un poco más a profundidad del estado de resultados. Comúnmente también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias e incluye todo lo que son los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante un periodo determinado de tiempo. Su estructura lo conforman, como les venía mencionando, lo que son los ingresos por actividades ordinarias, que quiere decir que si yo me dedico a vender bienes, entonces voy a tener ingreso por venta de bienes, o si me dedico a vender, bueno, a ofrecer servicios, voy a tener ingresos por venta de servicios. Entonces acá a la derecha de la pantalla podemos ver un ejemplo de estado de resultados. Iniciamos con el tema del título, que es una parte muy importante de los estados financieros, como se los mencionó Ofelia anteriormente. Iniciamos con el nombre de la sociedad, también seguidamente ponemos el nombre del estado que estamos mostrando. Ponemos también el periodo en el que tenemos las cifras, digamos, en el que obtuvimos las cifras para hacer el estado financiero. Y tenemos también la moneda en la que se está expresando el estado financiero. Eso también es muy importante de colocarlo en el título. Otra característica que tiene el estado de resultados es que el estado de resultados se hace por un periodo determinado de tiempo. Es decir, si yo quiero, puedo hacer un estado de resultados del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué quiere decir? Que se van a incluir solamente los ingresos y los gastos que se presentaron en la sociedad en ese periodo de tiempo. Entonces, otra característica es que también me permite compararlos. ¿Qué quiere decir? Que siguiendo el ejemplo, si yo tengo ya el estado financiero de resultados a ese corte del 1 de enero del año 2021 al 31 de diciembre del año 2021, también puedo hacer un estado de resultados de las ganancias, ¿verdad? Bueno, los ingresos y gastos que ha tenido mi sociedad, ya sea ganancia o pérdida, del 1 de enero del 2022, por ejemplo, al 30 de abril del 2022. Entonces, en este entendido, yo puedo compararlos. Acá también se me permite la parte de la comparabilidad de los periodos. Entonces, siguiendo el ejemplo que tenemos acá a la derecha, podemos ver que en la primera columna se mencionan las cuentas contables, ¿verdad? Utilizadas en el registro de las transacciones. Después tenemos el corte a septiembre de 2021 y el corte a diciembre de 2020. ¿Qué quiere decir? Que en este estado financiero tenemos el corte de diciembre de 2020, se incluye desde el 1 de octubre del 19 hasta el 31 de diciembre del 2020. Este año fue una excepción por ser un mes un año de 15 meses, perdón, para que ahora continúen de enero a diciembre todas las sociedades con el periodo fiscal. Y acá tenemos más bien del 1 de enero del 2021 al 30 de septiembre del 2021. Acá es lo que les acabo de mencionar, que se pueden comparar ambos periodos para ver cómo va, por ejemplo, nuestro año actual, que en este caso sería septiembre, con respecto a las ganancias o los gastos que tuvieron en el año anterior. Ahora, hablando un poco más de las filas, de las cuentas contables, siempre se inicia con la parte de los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Los que son relacionados a mi actividad. Entonces, en este caso, la sociedad se dedica a la venta de bienes. Entonces, acá colocamos el monto de los bienes, de las ventas de bienes y los ingresos que yo obtuve por esto. Se debe también totalizar la cantidad de ingresos porque puede ocurrir que mi sociedad se dedique a más de una actividad, ya sea que venda bienes y también que ofrezca servicios. Acá continuamos con la parte del costo de ventas. El costo de ventas es muy importante incluirlo en el estado de resultados. ¿Y por qué? Porque está conformado por todos aquellos costos o lo que a mí como vendedor, ¿verdad? Me costó llegar y poner el bien que voy a vender hacia su estado final y que ya se lo pueda dar a mi cliente. Entonces, es importante incluir este costo de ventas.
Y la diferencia entre mis ingresos y mi costo es lo que nosotros normalmente conocemos como la utilidad bruta del periodo. Entonces, el costo de ventas es lo que está directamente relacionado con la elaboración o la materia prima para poder vender mi bien, pero también se tienen gastos de operación. Entonces, ¿qué son los gastos de operación? No están directamente relacionados con la elaboración del bien en este caso, pero también son necesarios para poder vender mi bien a mi cliente final. Por ejemplo, el tema de los alquileres que ya hemos venido mencionando. El tema de los salarios, que si yo necesito ayuda de empleados, entonces ellos me van a ayudar a mí, yo les voy a tener que pagar un salario. El tema también acá se incluye la parte de las cargas sociales que tiene que asumir el patrono, la parte de los aguinaldos, el gasto por aguinaldo que tengo que asumir yo como empresa para poder pagarle mi aguinaldo al empleado. Se incluyen también los servicios profesionales. Acá se incluyen, por ejemplo, yo como sociedad necesito llevar una contabilidad y para eso requiero los servicios de un contador o los servicios legales o incluso servicios de ingeniería. Todo ese tipo de servicios se pueden incluir acá también como gastos de operación. Tenemos lo que son el mantenimiento, los gastos de mantenimiento, que si yo tengo, por ejemplo, un edificio y tengo que hacer reparaciones o cosas por el estilo, que si tengo maquinaria y también tengo que hacer arreglos a la maquinaria, también se podría incluir una cuenta que se llama mantenimiento a maquinaria o mantenimiento de vehículos en caso de que mi sociedad tenga vehículos. Y por último tenemos el ejemplo de lo que son gastos relacionados en el Ministerio de Hacienda. Algunos de esos ejemplos, el impuesto a las personas jurídicas que se debe pagar en enero de cada año, o también el timbre de educación y cultura que se acostumbra a pagar en marzo de cada periodo. Esto lo sumamos y ahí es lo que podemos ver como total de gastos de operación. Hay otra sección que se conoce como otros ingresos y otros gastos, que se incluyen acá todo lo que se haya recibido y que no sea directamente atribuible a mi actividad. ¿Qué quiere decir? Se separa en otros ingresos primero y después en otros gastos. En relación a los otros ingresos, incluye, por ejemplo, acá podemos ver el diferencial cambiario, que no es un ingreso que yo recibí por una venta de un bien o un servicio, sino que es por las transacciones que yo como empresa llevo en una moneda extranjera. Y también se incluyen acá ejemplos de otros gastos. ¿Cuáles otros gastos tenemos? Por ejemplo, las comisiones bancarias que nos cobra un banco por hacer transacciones, el gasto por diferencial cambiario, que es relacionado al ingreso por diferencial que les acabo de mencionar, o todos aquellos gastos por intereses y moras que que mi sociedad tenga que pagar por atrasarme, ya sea en el pago de un impuesto, en el pago de las cargas sociales o cosas por el estilo. Esto nos da un total de otros gastos, también se debe sumar el total de otros ingresos y al final la resta entre todos mis ingresos recibidos, tanto las relacionadas a mi actividad como los otros ingresos y todos los gastos que incluyen, por ejemplo, costo de ventas, gastos de operación y otros gastos, se restan a los ingresos totales y eso es lo que me da el resultado del periodo. Este resultado del periodo es el que se incluye en el estado de situación que les mencionaba Ofelia anteriormente. Gracias, Carla. Como mencionaba Ofelia, otro de los factores o de las partes integrales del estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio. Este nos permite evidenciar los cambios que han sufrido los componentes del patrimonio en un periodo ya sea de un año o si es un estado financiero intermedio o un periodo inferior. Para su elaboración es necesario el estado de resultados porque, como ya vamos a ver, uno de sus componentes es la utilidad. Como lo definíamos hace un rato, el patrimonio es lo que pertenece a los socios. Entonces, dentro del estado de cambios en el patrimonio, los componentes más comunes son el capital social y el aporte extraordinario de los socios. Este estado nos va a mostrar el saldo con el que se inició el ejercicio y las variaciones que fueron sufridas durante el año o el periodo intermedio. Otros dos componentes, como lo vimos también al momento de conversar de la ecuación contable, son la utilidad del periodo y la utilidad retenida. Lo más común es que la utilidad retenida del periodo sea afectada únicamente, que la utilidad retenida sea afectada únicamente por la utilidad del periodo y la utilidad del periodo, como comentaba Carla, está afectada por los ingresos y los gastos que se dieron durante el ejercicio. Otra cuenta habitual que se presenta en el estado de cambios en el patrimonio es el superávit por revaluación cuando las entidades realizan revaluación de activos
Y también cuando la entidad está reportando en una moneda que no es su moneda funcional, se muestra en este estado el ajuste por traducción de los estados financieros. Como han venido repasando en cada uno de los reportes que integran los estados financieros, Carla y Ofelia, es muy importante que se muestre y se indique el nombre de la sociedad, cuál es el nombre del estado que se está presentando, el periodo de reporte y sobre todo la moneda en la que se está reportando. Otro integrante del juego de estados financieros es el estado de cambio, perdón, es el estado de flujo efectivo. Este nos permite reflejar los cobros y los pagos realizados por la empresa. Se elabora de dos formas. Existe el método directo y el método indirecto, que es un poco más amplio en la información que muestra. Pretende dar una información amplia sobre el origen del efectivo y su uso. Vamos a ver, a veces los estados financieros, tanto el estado de resultados como el balance, cuesta ligarlos un poquito a la operación porque a veces vemos el negocio como que todo lo que sale es gasto y todo lo que entra es ingreso, pero no necesariamente debe ser así. El estado de flujos de efectivo nos permite ya verlo más asociado al flujo real de la caja. ¿Por qué? Porque de repente aquí podemos ver como en la primera línea, donde se muestran las cuentas por cobrar, como una disminución de efectivo. ¿Qué significa esto? Que en este periodo estoy recuperando menos efectivo del que recuperé en el periodo anterior. O también se ve en negativo, en este ejemplo que estamos mostrando, el inventario negativo. ¿Qué nos quiere decir? Que dispuse de efectivo para adquirir inventario. Principalmente se conforma de tres grandes grupos. Están las actividades de operación, donde normalmente se integran cuentas por pagar, inventario, gastos acumulados e impuestos por pagar. Están las actividades de inversión, que en las actividades de inversión voy a mostrar todas aquellas variaciones relacionadas regularmente a adquisición de activos o adquisición de bienes de algún largo plazo, y están las actividades de financiamiento, donde en las actividades de financiamiento voy a integrar normalmente el origen de algunos fondos que percibo de forma extraordinaria. ¿Qué puede existir en esa área? De repente o más bien, yendo a este ejemplo que estamos viendo, se ve que el documento por pagar tiene un efecto positivo en el flujo efectivo. ¿Qué significa esto? Que la compañía fue y se apalancó solicitando un crédito de 2,5 millones. Y por otro lado, vemos que el aporte de los socios está negativo. Entonces, más bien, que dentro del periodo que se está evaluando, los socios retiraron de sus aportes 1 millón de colones. Entonces, como les decía, realmente el flujo efectivo se nos enlaza un poquito más al análisis básico, muchas veces en un negocio pequeño, que es cómo se movió el dinero en caja. Okay, el último componente integral de los estados financieros son las notas a estos estados y las políticas contables. Estos son, digamos, como aclaraciones o explicaciones relacionadas a la información contenida en los estados financieros, y uno de los datos más importantes es que nos detalla cuál es la base de preparación de estos estados financieros y cuáles son las políticas contables que se utilizaron durante los registros contables y su consiguiente presentación. Queremos destacar otros componentes que se integran en los estados financieros. Realmente no necesariamente forman parte del juego principal, pero sí son muy utilizados por fines de control de la compañía, inclusive por fines tributarios. Es recomendable tener mucho control y orden sobre estos otros auxiliares. Dentro de ellos, el auxiliar de activo fijo, donde vamos a mostrar cuáles son los activos que estaban integrados en el balance. Vamos a mostrar el detalle de los activos que presentamos de forma resumida en el balance, cuál es su fecha de adquisición, cuál es la vida útil que la compañía está proyectando para este activo, cuál es la depreciación acumulada que tenía este activo al inicio del periodo, cuál es el gasto por depreciación que se da durante el año en curso y cuál es el saldo al final del periodo que estamos evaluando. Este auxiliar es importante, es muy común que sea solicitado durante un proceso de fiscalización, por ejemplo, porque uno de los gastos comunes que revisa la administración tributaria es la depreciación, y es importante que la compañía cuente con un auxiliar adecuado.
Otro punto donde es muy importante un buen control del activo fijo es, por ejemplo, en las zonas francas. En zona franca y también dentro de los procesos de control que ejerce Procomer, existe un seguimiento importante a lo que es la ubicación y el control de los activos fijos, y un auxiliar de activos fijos es una herramienta esencial para cumplir con esas obligaciones. Otro auxiliar importante, y esto es más que todo enfocado en los socios, sobre todo para llevar un control de su inversión en la sociedad, es el de aporte de socios. En dos sentidos. Primero, saber cuánto le ha aportado a la entidad que está operando, cuánto es el beneficio que esta me está generando, porque de repente si mis aportes son muy importantes, si el rendimiento es bajo, ahí vale la pena analizar si la compañía me está haciendo rentable. Y también otro enfoque es en la parte tributaria, porque de repente cuando una compañía ya está en marcha, ya es un negocio maduro, pues hay un punto donde los socios empiezan a retirar su aporte y en una fiscalización es común que exista una revisión de las devoluciones de los socios y tratan de ligar la devolución con el aporte que se dio inicialmente. Entonces, un auxiliar me va a permitir tener una respuesta oportuna en caso de una fiscalización. Otros auxiliares que son importantes, muy relacionados al control de cómo se va comportando la compañía, es el auxiliar de ingresos, donde voy a incluir todas mis ventas y cuentas por cobrar y por pagar, y tal vez agrupar en un solo cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos, que prácticamente es un método de hacer un control del flujo de caja de la compañía. Okay. Aquí termina la presentación que teníamos preparada para ustedes. Muchas gracias tanto a Alexander como a Ofelia Reyes y Carla Campos por la exposición de esta mañana. De momento no contamos con consultas, más bien recordarle a ustedes que si gustan repasar una vez más este evento, esta charla, lo van a poder encontrar en nuestras plataformas de redes sociales, y a partir de mañana, la próxima semana, va a estar también en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. Los que nos han escrito para recibir información sobre el curso, también les vamos a estar contestando en el transcurso de mañana, para que estén atentos. El tema de hoy, conceptos básicos contables y preparación de estado financiero, ya dijimos, desarrollado por Alexander Granado, gerente de BPS, Ofelia Reyes Jr. de BPS y Carla Campos también Jr. de BPS, los tres expositores de Grant Thornton. No se olviden que la próxima semana vamos a tener otro evento con el tema Tratados para evitar doble imposición en Costa Rica, y será impartido por Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Marta Izaza, senior de impuestos ilegal, y Maripaz Villalobos, junior de impuestos, también de Grant Thornton. Recuerden que también pueden, si gustan escuchar más temas y estar al tanto de todo lo que sucede, pueden también buscarnos en nuestro podcast en Spotify con el nombre de Café Grant Thornton. A todos ustedes, muchísimas gracias, pero antes de despedirnos vamos a escuchar unas palabras de cierre de nuestros expositores. Iniciamos con Alexander Granados. Alexander. Gracias, Catherine. Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron esta mañana. Esperamos que el tema haya sido desarrollado de la mejor forma y sobre todo aterrizado para que los pequeños negocios puedan apoyarse en estas presentaciones y así, a veces de una forma un poco, llamemos casera, poder generar esta información financiera útil para la toma de decisiones. Felipe. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que el tema les haya quedado bastante claro y que cualquier consulta también ahí, si no, nos pueden contactar. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes de manera fácil cuáles son los conceptos contables, cómo es la estructura de los estados financieros. Esperamos que haya sido beneficioso para todos. Igual, como lo mencionaba mi compañera Ofelia, cualquier consulta pueden contactarnos a nosotros y estamos a la orden de servirles. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.